¿Conoces al verdadero Jesús? Hola queridos amigos, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de poder entrar a sus hogares o ahí en la oficina o en el lugar donde tú estés. La verdad es que estamos muy emocionados de continuar con esta serie que hemos titulado ¿Conoces al verdadero Jesús? Y es que realmente hoy en día hay muchas teorías, muchas percepciones acerca de quién es Jesús. Y queremos en este momento, a través de este video, ir contestando a las principales preguntas que surgen en los pasillos, ahí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, para que tú tengas una fe sólida y a lo mejor si tú todavía no has puesto tu fe en Cristo Jesús, tengas la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, el día de hoy estoy muy, pero muy bien acompañado con mi buen amigo Sergio Leonardo, pastor también de Punto Roosevelt. A lo mejor tú lo has visto ahí en el programa Vaya con Dios, pero démosle la cordial bienvenida. Sergio, ¿cómo estás? Gracias, Frank. Pues bien, feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes, poder entrar, como dice Frank, allá a su casa, al negocio, en la oficina, en donde se encuentre, participando. Y le quiero, contar que soy el responsable actual de ver el evangelismo en Iglesia Vida Real. Y eso me apasiona mucho. Detrás de cámaras hablábamos acerca de que el evangelismo es un poco más que solo un mandato. Es ese privilegio que Dios nos dio de poder compartir un mensaje único, porque es el mensaje de que Dios amó a este mundo de tal forma que dio su Hijo unigénito y que nos ha dado muchas otras cosas para poder avanzar. Así que hoy vamos a tener un buen tiempo para poder compartir algunas verdades, algunas cosas que de repente son verdades a medias o mentiras que se han estado proponiendo en el medio, y hoy queremos develarlas juntamente con Frank. Así es, y el día de hoy traemos una pregunta que necesitamos que tú la evalúes. ¿Es Jesús un mentiroso o es Jesús un lunático o es realmente el Señor? Y es que esta pregunta, como dije anteriormente, ha estado en los círculos y hoy en día también existe en la mente de muchas personas. Muchos dicen, no, Jesús todo lo que dijo pues es mentira o realmente él no tenía concepción de la realidad y entonces era un gran moralista, pero realmente no tenía los pies sobre la tierra. Entonces el día de hoy vamos a estar contestando eso. Pero déjame recordarte, en el video anterior nosotros dimos toda la argumentación necesaria para que tuviéramos confianza en la base bíblica. Es decir, lo que se dijo en la Biblia realmente fuera confiable. Basado en eso, hoy nos toca contestar a la pregunta de que si Jesús realmente es Dios. Así es. Y el gran historiador de la Universidad de Yale, Kenneth Scott, dijo, Jesús era un gran maestro, declaración que casi toda la humanidad estaría de acuerdo, pero es más que eso. Sus enseñanzas y afirmaciones aseveran que Él es Dios. Jesús afirmó ser Dios, no dejó ninguna otra opción. Su afirmación en cuanto a que fuera Dios debe de ser o verdadera o falsa. Y amigo, ¿qué quiero decir con eso? Esto es como que yo diga, en este termo hay café y hay solamente dos opciones, o es verdadero o es falso. Y Cristo Jesús en su ministerio aquí en la tierra también hacía esa pregunta a las multitudes y a sus discípulos. Él también los confrontaba y les decía, y mira lo que dice Marcos 8:29. Entonces les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y eso es justamente lo que nosotros queremos el día de hoy ir aclarando. Claro que sí. La afirmación de Jesús de ser Dios debe de ser A, verdadera, o B, falsa. Si la afirmación de Jesús es verdadera, entonces Él es el Señor y nosotros debemos de tomar una decisión para ir respondiendo a esta pregunta. Seguiremos el siguiente esquema, un esquema lógico que queremos presentarles para que podamos argumentar lo siguiente. Y en esta figura que ustedes están viendo a continuación está lo que yo acabo de declarar, la afirmación de Jesús de ser Dios. Su aseveración es falsa. Él fue un mentiroso, un hipócrita y finalmente un necio. Si también podemos decir que fue un lunático, que murió sinceramente engañado, ¿verdad? Era una buena persona, pero al final de cuentas no era lo que decía. O la otra pregunta podría ser su aseveración de que era cierta su deidad. Él es Dios
Y esta es la pregunta y este es el planteamiento que hoy queremos presentarte. Y para poder contestar a esto, realmente podríamos tomar diferentes caminos. Podríamos, por ejemplo, demostrar que la vida de Jesús está basada en las profecías y las profecías se cumplieron. Esa es una forma de demostrarlo, pero no vamos a hacerlo de esa manera el día de hoy. Otra ruta podría ser que la vida de Jesús realmente está en base a la historia, y eso lo hicimos en el video anterior. Dimos mucha argumentación histórica. En cambio, en este video vamos a ir aclarando cada una de esas posibilidades que Sergio enseñó en ese cuadro a través de un elemento clave, y es la resurrección de Jesús. Es decir, ¿Jesús realmente resucitó o no resucitó? Porque de ahí demanda todo. En la figura número 2, van a ver ahorita en sus pantallas que hemos puesto la prueba del ácido. Es decir, la prueba del ácido para demostrar que si Jesús era un mentiroso o era un lunático o realmente es el Señor, es a través de contestar a la pregunta: ¿realmente Jesús resucitó? ¿Sí o no? Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Mira lo que dice 1 Corintios 15:14. Y aquí es el apóstol Pablo que está hablando. Y dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Claro, Frank, y te quiero comentar lo siguiente. Todas las grandes religiones del mundo están basadas en meras proposiciones filosóficas. Solo el cristianismo reclama tener la tumba vacía de su fundador. Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor del 1900 a.C. y nunca dijo que resucitaría. Mahoma murió en el año 632 después de Cristo. Y dice la escritura en Lucas capítulo 24, versículo 33 al 34, dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Y esta es una parte de las escrituras que nos revela la veracidad de la resurrección de Cristo, Frank. Así es. Entonces, vamos a hablar acerca de 4 teorías, le llamo yo, o 4 argumentaciones o 4 conceptos que están constantemente refutando y queriendo argumentar que Jesús o fue mentiroso o fue lunático. Y en cada una de estas teorías te vamos a decir en qué consiste, y luego vamos a dar la refutación para que tú veas que realmente son teorías que no tienen sustento. Así que queremos decirte que, en primer lugar, la evidencia demuestra que la resurrección de Jesús no fue producto de un robo. Es decir, esta teoría dice que el cuerpo de Cristo Jesús fue robado en el momento de la noche que fue crucificado. Esta teoría fue creada por los judíos no creyentes en el primer siglo, y entonces ellos dijeron: seguramente los discípulos vinieron y sobornaron a los guardias y se llevaron el cuerpo. Tan así que Justino, que es uno de los padres iniciales de la iglesia, del cristianismo, tuvo que escribir un diálogo en contra de Triflón, que fue la persona que comenzó con esta teoría. Y la refutación es la siguiente. En primer lugar, era prácticamente imposible burlar o sobornar a los guardias de la Guardia Romana. Según la disciplina del ejército romano, el castigo por abandono del puesto era la muerte, en especial en las guardias nocturnas. Según Polibio IV, Polibio también escribió: los golpes dados con manolas eran castigo por faltas en la vigilancia nocturna, por robos falsos, testimonios o por causa de perjuicios. Así que tenemos un primer argumento que nos dice claramente que era imposible sobornar a la guardia romana. Pero en segundo lugar, los discípulos se fueron cada cual por su camino. Es decir, cuando los discípulos vieron que ese Mesías no era el Mesías porque estaba muerto en cruz o muerto en la cruz, entonces salieron huyendo. Marcos muestra la cobardía de estos discípulos una vez que murió Jesús. Y Marcos mismo dice en el capítulo 14, verso 50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Así que no pudieron los discípulos en esa condición poder robar el cuerpo. Entonces, el primer argumento es que la Guardia Romana no iba a ceder espacios para que se robaran un cuerpo. El segundo era que los discípulos que podían robárselos salieron corriendo y huyendo. Y el tercer argumento es que, ¿por qué morían los apóstoles y otros discípulos de Jesús? Porque lo que sabían que era mentira. Es decir, sabiendo que el cuerpo de Jesús estaba escondido, los apóstoles pasaron a través de la prueba de la muerte a fin de confirmar la veracidad de lo que proclamaba. Entonces, haciendo un pequeño resumen, este último punto habla acerca de que los mismos discípulos estuvieron dispuestos a pagar con su vida, pero nunca se retractaron. Si en algún momento de crisis lo están amenazando a uno de muerte para decir, confesar la verdad, estos hombres dijeron hasta el último momento, lo vimos resucitado. Y este es tal vez uno de los argumentos más fuertes. Yo creo que es el argumento más fuerte, ¿verdad? Porque ¿quién iba a morir? Y la muerte que tuvieron los apóstoles y luego los demás discípulos no era una muerte con una inyección letal y que no iba a sentir nada, sino que murieron apedrados, murieron en hogueras, quemados, crucificados. Entonces, llegar a ese momento por una mentira realmente tal vez alguien lo puede hacer, pero ya centenares de personas, miles de personas morir en esa misma condición por una mentira es muy difícil de sustentar. Pero bueno, por tiempo queremos avanzar y queremos hablarte acerca de otra teoría. Y es que la evidencia demuestra que la resurrección de Jesús no se debió a un desmayo. ¿Qué significa eso? Esta teoría fue expresada por un hombre llamado Venturini ahí en el siglo XVIII y dice lo siguiente: Cristo fue verdaderamente clavado en la cruz, sufrió terriblemente por las causas de la impresión, por la pérdida de sangre y por el dolor, y se desmayó, pero no murió realmente. El conocimiento médico en aquel entonces era muy limitado y entonces la gente asumió de que había muerto. Es más, se nos dice que Pilato estaba sorprendido que muriera tan rápidamente. Entonces, por esto, esta gente dice, Jesús simplemente se desmayó. Claro. Y la refutación que podemos hacer acerca de este tema es que asumamos que Jesús realmente no murió. ¿Creen ustedes realmente que el permanecer hora tras hora sin atención médica en un sepulcro labrado en una roca en Palestina durante la Pascua, en las noches que son sumamente frías, le habría revivido? No creo. ¿Crees que habría podido librarse de metros y metros de lienzos cargados de libras de especies a hacer rodar la piedra y que 3 mujeres serían incapaces de moverla? Y luego aparece el día domingo, lleno de vida. Increíble creer eso, Sí. ¿verdad? Y efectivamente, vemos nosotros que después Él resucita, pues aparece lleno de vida y alguien que haya sufrido todo esto era imposible. Y mira, el profesor T.J. Trombone menciona que esta piedra que se usaba, y este es un gran historiador, era para proteger al cadáver de los animales y también de los hombres. En ese entonces había mucho robo de tumbas. Es más, si tú ves ahí, vemos ahí el History Channel, vemos cómo saqueaban las tumbas de los faraones y así era parte de la cultura de ese entonces. Entonces, esta piedra a menudo es mencionada en los Talmud. El Talmud es un libro de los judíos que menciona que esta piedra era muy grande y que se necesitaba de varios hombres para moverla. Siendo que se colocó en la entrada del sepulcro de Jesús, muy probablemente tuvo que haber sido esta piedra más grande de lo normal para evitar cualquier robo. Así que muy difícil que esta teoría se dé. Muy difícil, y el desmayo tampoco coincide con el momento en el que uno de la Guardia Romana penetra una lanza en el costado de Jesús, ¿verdad? Que dicho sea de paso, cuando está en la resurrección le pide a Tomás, mete tu mano en mi costado, ¿verdad? Es decir, estaba dando todas las evidencias de que él había resucitado y que era el mismo hombre que había sido mártir anteriormente, ¿verdad? Buen punto, Sergio. O sea, la Guardia Romana se encargaba de que realmente el que estaba crucificado había muerto. Tenía que estar Y era Jesús, en el caso de Jesús por la lanza, en otros casos se les quebraba las piernas para forzar que la crucifixión tuviera su efecto y que matara a la persona sentenciada. Así que tenemos dos teorías, las cuales hemos visto que realmente no son válidas
Y hay una tercera, Sergio, ¿verdad? Así es. La evidencia demuestra que la resurrección de Jesús, punto número 3, no fue producto de alucinaciones. Y la refutación es la siguiente. De acuerdo a los psicólogos y psiquiatras, la teoría de la alucinación no es viable porque contradice ciertas leyes y principios tales como las alucinaciones son cierta clase particular de personas que las tienen y en forma no Y colectiva, ¿verdad? así es, o sea, alguien puede alucinar, pero ya que Ya poner a todos a cientos, alucinar, sí, 5,000 personas realmente no se puede. También dicen los psicólogos y psiquiatras que las alucinaciones son diferentes para cada persona. Muy difícil que un grupo tenga el mismo tipo de alucinación. Es decir, yo puedo ver una cosa, Sergio puede ver otra, pero muy difícil que todo estamos, un gran grupo, estamos alucinando, creo así yo, es, fíjate con vos. esa palabra. Sí. Sí. Bueno, sigamos. Las alucinaciones generalmente están restringidas al tiempo, al lugar y donde ocurren, mientras que los evangelios demuestran que las apariciones de Jesús no tienen un patrón de alucinación. Jesús le salió al encuentro, según dice Mateo 28:9. Y luego Lucas 24:31 dice que los discípulos le reconocieron en un camino, ¿verdad? Estaba en otro lugar, en otras condiciones. También dice Juan 20:20, les mostró las manos y el costado, lo que hablamos anteriormente, Así es ¿verdad? que cuando le aparece a Tomás, A ¿verdad? Tomás. Así es. Y luego Lucas 24:42 y 43 dice, y le dieron parte de un pez asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Así que en otras circunstancias, en otro ambiente, ahí a la orilla del mar, están ahí comiendo y comparten el alimento con Jesús. Y finalmente dice, y apareciéndoles durante 40 días. Y a mí me llama mucho la atención esto que estás comentando acerca del pescado, porque uno puede ver a alguien y poderse acercar a ese alguien y de repente platicar con ese alguien, pero que ese alguien ya se coma la mitad de tu comida. Ah, no, ahí hay que poner mucha atención porque seguramente eso no pasa de una forma eh, alucinante, como decimos, ¿verdad? Así es. Sino fue una evidencia de lo que Dios había hecho con Jesús. Lo levantó de entre los muertos. Correcto. Y tenemos una cuarta teoría de todas estas que han surgido y quiero decirte que solo estamos mencionando las principales, pero queremos de verdad explicarlas bien porque van quitando todos los argumentos en cuanto a que si Jesús era un mentiroso o era un lunático. Y hay una cuarta teoría y es que la evidencia demuestra que la resurrección de Jesús no hubo equivocación de tumba. Es decir, hay muchos escépticos que dicen que las mujeres llegaron temprano a la tumba que pensaban que era la que habían dejado el cuerpo de Jesús días antes. Y entonces entraron a la tumba donde vieron un joven, les advirtió del error sobre el lugar y el joven les dijo, no está aquí. Y esta es una cita parcial de Mateo 28:6. Y los escépticos o los críticos dicen que este joven no era un ángel, sino que él dijo, no está aquí, refiriéndose a que estaban en una tumba equivocada y entonces se asustaron las mujeres y salieron corriendo por equivocación. Así que eso es en resumen lo que dice esta teoría. La verdad es que esa teoría es bien, bien compleja. Saben que, y rápidamente quiero comentarles, mi papá es un historiador, fue catedrático de la universidad en historia y todo, y cada vez que yo me siento con él a hablar de Cristo, y cada vez que él, lastimosamente al día de hoy, todavía no ha entregado su corazón al Señor, pero cuando yo me pongo a platicar con él acerca de esto, te quiero decir que este es el bosquejo de él. Estos son los puntos que él me rebate con respecto a la resurrección. Y este ni se lo voy a dar porque este es muy bueno, ¿verdad? Es decir, se equivocaron de tumba, sencillamente no era aquí y alguien aparece diciéndole, ¿verdad? Pero la refutación es muy importante y dice, muy fácil refutar esta teoría. Si las mujeres fueron al sepulcro equivocado, un sepulcro vacío, entonces el Sanedrín podría haberse dirigido a la tumba correcta y eh, presentar el cuerpo de Jesús y así demostrar que no resucitó. Eso le hubiera cerrado la boca a los discípulos para siempre. Los principales sacerdotes y los otros enemigos de Cristo habrían ido con seguridad a la tumba correcta.
Y Sergio, ahora que estabas comentando acerca de tu papá, queridos amigos, también mi papá, y justamente catedrático también de la Universidad Estatal, él era partidario no de la teoría del desmayo, pero sí de perdón, no de la teoría del robo de la tumba o la tumba equivocada, sino que la del desmayo. Mi papá era médico. Y entonces también cuando yo le presentaba inicialmente el Evangelio y no tenía todos estos argumentos, él me salía con que Jesús realmente se había desmayado. Desmayado. Así que vemos cómo estas teorías realmente, lamentablemente, están infiltradas en muchos de los medios, ¿verdad? Y creo que es una oportunidad grandiosa para estudiar este contenido, orar por este contenido y poder tener los argumentos correctos para hablar. Porque en el caso de nosotros tal vez fueron nuestros papás, pero yo conozco a algunos otros que han sido sus propios catedráticos universitarios, ¿verdad? Para los jóvenes que de repente están viendo este material, ellos de repente reciben una influencia filosófica que a veces no tienen los argumentos para poder rebatir, pero creo que cuando uno estudia, ora este bosquejo, este contenido que estamos presentándoles, creo que es un buen elemento, un buen material para poder rebatir y poder defender la fe, ¿verdad? Y es que es cierto, Sergio, a veces uno solo escucha algo y si no tiene los argumentos que hemos presentado, la refutación, uno compra esa idea. Claro. Así que, queridos amigos, vamos, y yo quiero que en pantalla ahorita vean nuevamente la figura que presentamos en forma inicial. Y cuando ustedes vean esa figura, hemos hablado de 4 teorías del lado derecho, es decir, las aseveraciones de Jesús eran falsas y hay 4 teorías, 2 de ellas que demuestran que tratan de argumentar que Jesús fue un mentiroso, otras que fue un lunático. Las hemos visto por qué no creemos en ellas. Entonces, solamente queda la decisión o la única solución que las aseveraciones de Jesús eran ciertas. Así que si todo lo demás que dice que es falso, entonces por lógica el lado izquierdo es verdadero. La evidencia habla por sí misma, mis queridos amigos. Dice claramente que Cristo ha resucitado. Y por eso es que Romanos 1:4 lo dice claramente. Y dice así, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y así que querido amigo, de verdad, si tú estuviste, al igual que muchas personas, y yo también he comentado en otros videos que estuve en ese lado de creer que todo lo de Jesús era falso, llega el momento en que tienes que tomar una decisión. Al ver todas estas teorías que son netamente falsas, entonces solo queda tomar la decisión de tomar a Jesús como Dios, como verdadero, sí o no. Así es. Y estamos en un momento de la historia de la humanidad en donde estas verdades van a ser atacadas profunda y constantemente. Y debemos de estar preparados, dice la Escritura, para presentar un buen debate, para presentar una buena postura delante de los demás. Y Juan capítulo 11, versículo 25 al 27 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esta es una conversación que tiene Jesús con Marta en un momento en donde está a punto de levantar a su hermano Lázaro de entre los muertos. Y yo te quiero decir que hoy el Señor está tocando a tu conocimiento y te está diciendo, prepárate, porque tendrás que defender y presentar defensa ante este evangelio. Y la Biblia dice incluso que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Es decir, que el nivel de comunicación de los últimos tiempos, el nivel de comunicación distorsionado de los últimos tiempos va a ser altísimo, hasta el punto que los propios escogidos van a ser engañados. Así que debemos de entender y saber bien qué es lo que dice la Escritura acerca de todo esto, porque sin duda alguna esto será lo que nos abra las puertas para poder compartir nuestra fe con otros, Frank. Así es, queridos amigos, y queremos dejarte entonces con las mismas palabras de Jesús. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús realmente se levantó de los muertos? Y esa es una decisión que tú mismo vas a tener que ir tomando si no la has tomado. Porque realmente, como también dice este último versículo, el que cree
que Jesús resucitó de los muertos, entonces tendrá vida y vida eterna. Al morir, nosotros seremos resucitados juntamente con Él y estaremos en su presencia. Y de eso se trata, y de eso es lo que nosotros vamos a seguir hablando en el siguiente video. Pero por mientras, de verdad, querido amigo, si tú no te has acercado a Jesús porque tuviste esas ideas o cualquier otra idea, entonces te hacemos la invitación. ¿Crees esto? Jesús te está diciendo, ¿realmente crees en mí? Yo he dado suficiente evidencia de que soy la verdad y la vida, y en mí hay resurrección porque yo ya resucité, tengo el poder sobre la muerte y tengo el poder absoluto para todo. Así que, Sergio, no sé si quisieras orar por nuestros queridos Claro que amigos, sí, en claro que especial sí. aquellos que están batallando con estas verdades. Por supuesto, y quiero decirte algo antes de orar, y es, hay dos formas de poder comprobar que lo que estamos hablando es cierto o no. Voy a poner mi propio cuadrito, ¿verdad? Y es es muriendo y encontrándonos o con una realidad espiritual en donde está Dios, Cristo y el Espíritu Santo, y que digamos, era cierto lo que nos dijeron. O sencillamente vamos a morir y no va a pasar nada. Pero eso lo vas a saber únicamente si estás muerto. Ahora, la otra forma de poder abrazar esto es por medio de la fe. Y esta es la decisión que hemos tomado Frank y yo. Es creer en Jesús, de que Él es el Hijo de Dios. Así que te quiero invitar ahí donde estás. Si nunca has hecho esta oración, te invito a que la hagas conmigo. Di ahí, Señor Jesús, hoy entrego mi corazón a ti. Reconozco que soy un pecador y que necesito de tu ayuda. Yo he querido dirigir mi propia vida y he tomado el timón de mi vida para hacer lo que yo quiero. Pero hoy quiero cederte el espacio, cederte mi corazón, entregarte mi vida para que tú gobiernes en mí. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste y que resucitaste y que hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Hoy te rindo mi corazón y te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Y le pido al Espíritu Santo que me llene, que me selle para la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por estar aquí con nosotros. Y no te pierdas el siguiente video porque vamos a estar contestando a otras preguntas que todavía seguramente muchas personas tienen en mente para que realmente su mente y su corazón sea aclarado en totalidad y podamos tener esa fe que nos fortalece, esa fe que realmente podemos estar caminando a la par de Cristo Jesús. Así que por mientras, que el Señor te bendiga y hasta pronto. Bendiciones. ¿Conoces al verdadero Jesús?